Bueno, para desarrollar esta actividad de hacer la documentación preliminar, es importante que primero verifiques si tu pregunta problema en realidad cumple con todos los criterios que hemos planteado hasta el momento. En ese sentido, recuerda que si tu pregunta problema tiene una única respuesta, que no hay varias opciones a partir de esta, pues en realidad no estamos hablando de una problemática. Entonces, hacernos preguntas como ¿cuáles son los efectos del consumo de alcohol en personas menores de 15 años en México? ¿O cuáles son los beneficios de una dieta vegana? ¿O cuáles son las causas de la depresión en adolescentes? ¿Qué desventajas tiene para los consumidores las compras en línea? Pues en realidad no plantean una problemática, ya que las respuestas pues no son polémicas y no dan lugar a un ejercicio posterior de argumentación. Es decir, en el primer caso podríamos hablar de los distintos efectos físicos y psicológicos del consumo del alcohol. Pues esa fue la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Fin. En la segunda pregunta que planteé de ejemplo, pues daríamos lugar a explicar cuáles son los cambios positivos que algunos estudios revelan sobre el consumo de una dieta libre de animales. Fin de la historia. En la tercera pregunta, podríamos enlistar esas causas biológicas o sociales que dan lugar a enfermedades mentales como la depresión. Y en el cuarto lugar, pues desde el punto de vista del marketing o de la economía, podríamos decir, mira, las desventajas que estos estudios revelan del consumo en línea son estas, estas y estas. Sin embargo, en ninguna de estas preguntas se da lugar al debate, como pudieron ver, sino la respuesta es una a partir de distintos enfoques, pero enfoques me refiero a o psicológico, o médico, económico, etcétera, pero en realidad no hay una polémica. Por lo tanto, sería más útil pensar otro tipo de pregunta un poco más compleja. ¿Cuál sería esta pregunta? Por ejemplo, respecto al consumo del alcohol, en lugar de decir cuáles son las desventajas del consumo del alcohol, yo podría preguntarme, ¿restringir el consumo del alcohol a los 18 años, como funciona hasta ahora en México, en realidad ha sido una medida efectiva para el cuidado de la salud pública del país? Ahí podría alguien decir, sí lo ha sido o no lo ha sido, o sí con ciertos matices, etc. Fíjense que no hay una sola respuesta. Si yo me pregunto cuál es la dieta más apropiada para las y los deportistas de alto rendimiento, algunas personas podrían decir una rica, alta en proteína animal, mientras que otras personas basados en otra evidencia podrían decir las dietas veganas demuestran que mejoran el rendimiento de las y los deportistas. Y ahí también hay varias opiniones en medio. Para el tema de la depresión, en América Latina las universidades deberían implementar programas para cuidar la salud mental de sus estudiantes, y algunos dirían sí, no, con ciertos matices, hasta qué punto se debe intervenir, etcétera. Fíjense que ahí nos permite pensar, bueno, yo de verdad, ¿qué opino sobre eso? Cuando yo pregunto cuáles son las desventajas de comprar en línea, pues no me, en realidad pues son estas, ya a partir de eso yo podría formarme una opinión, pero no me está dando lugar a un debate. Y es importante que esa pregunta esté bien para el siguiente paso importante en este ejercicio, que es que ustedes puedan plantear su postura frente a esa problemática. ¿Sí? Desde dónde ustedes se posicionan, así como lo hicimos en clase. Bueno, ¿qué opino yo de este fenómeno de los, no sé, de los corridos tumbados? Ahí yo tengo una postura, y fíjense que cada uno y cada una tiene una postura distinta. Hay un debate y en el ejercicio que hicieron de reconstrucción a partir de los dos artículos que leyeron. Para hacerlo, por favor, revisen de nuevo el material que les puse sobre la tesis. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela saber. Tengan en cuenta que ese enunciado de la tesis lo expresan a través de una oración que tiene un sujeto y que tiene un predicado, que no van a estar conmigo para explicármela, entonces debe entenderse claramente a la hora de leerla, por eso debe quedar claro de quién o qué están hablando y cuál es su punto de vista frente a ese qué o quién. Ahí debe quedar englobada la problemática. Una vez esa pregunta y la tesis estén bien, por favor sigan las instrucciones de este ejercicio de documentación en el que van a hacer pues, las preguntas que corresponden. Bueno, para yo entender esto, ¿qué preguntas debo responder? Y por favor, pues elijan ya cuál es el mejor camino que cada uno considera para encontrar esta información. No tienen que leerse todos los artículos disponibles, aprovechen las herramientas
de inteligencia artificial que les comparto para hacerse la tarea mucho más sencilla. Si tienen alguna pregunta, por favor, cuéntenme. Que tengan muy buen fin de semana.